¿Han oído hablar del litio? Este recurso natural está en el centro de disputas geopolíticas, ya que se ha vuelto crucial para fabricar las baterías de miles de dispositivos electrónicos y también vehículos eléctricos. En esa pulseada, las grandes potencias como Estados Unidos y China tienen los ojos puestos en Bolivia, Argentina y Chile, que en conjunto disponen del 60% de las reservas mundiales de litio. De hecho, esos tres países latinoamericanos ya se están moviendo para asegurar el control de esta materia prima de valor estratégico. Por ejemplo, Chile, que es el segundo productor de litio del planeta, anunció este mes la creación de una asociación público-privada con mayoría estatal para la explotación de ese mineral. El plan estratégico de explotación del litio, lanzado por el gobierno de Gabriel Boric, ese que le entrega al Estado un rol mayoritario en la explotación, generó una polémica con parte del sector privado. Otro día vamos a analizar ese ángulo. Hoy, en cambio, les propongo conocer a fondo a este personaje tan importante. ¿Qué es exactamente el litio? ¿Qué posibilidades ofrece como recurso natural? ¿Su uso y su descarte tienen impactos ambientales? ¿Hay otros materiales similares que puedan sustituir al litio? De eso es que vamos a averiguar en los próximos minutos en diálogo con la doctora en química Verónica Díaz, docente del Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Verónica, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un poco más cerca del micrófono mejor. Primero la básica, ¿no? ¿Qué es el litio? Bueno, el litio es un elemento químico que pertenece al grupo, en la tabla periódica del grupo de los alcalinos. Es un metal blando en su forma pura, es de color blanco. Y la característica que tiene principalmente es que se oxida muy fácilmente, reacciona muy fácilmente oxidándose. Esto quiere decir el litio tiene un único electrón en su capa de valencia y tiende fácilmente a perder ese electrón y formar el catión litio. Bien, se descubrió hace años, en 1907, ¿verdad? Exacto. Sin embargo, recién últimamente pasó al frente en importancia, se le dice incluso oro blanco. Entonces, primero, ¿qué pasaba antes del auge qué ocurría con el litio? El litio se utilizaba, por ejemplo, en la producción de vidrio, en la producción de cerámicas resistentes al calor, en la producción de grasas y lubricantes, en la producción de caucho sintético y también recientemente en usos medicinales como el tratamiento de trastornos bipolares y depresión. Bueno, ese es todo un tema todo un capítulo muy interesante, aparte, que queda para otro día, no es el foco de esta entrevista en particular. Medicina, salud nada menos, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Dónde está el litio? ¿Cómo se extrae el litio? Bien, como bien habías mencionado tú, uno de los principales yacimientos de litio se encuentra en lo que conocemos como Triángulo de Litio en América del Sur, y el litio está en la naturaleza combinado, ya sea en rocas o en salares. En el caso del triángulo del litio tenemos la presencia de salares. ¿Cómo se extrae? Bueno, en esos salares se hacen perforaciones de la corteza a 50 metros de profundidad. En los salares se extrae la salmuera y esa salmuera se lleva a piletones de evaporación. Son procesos muy largos donde se evapora el agua, después se purifica y se separa. Salmuera. La salmuera. Definamos salmuera por las dudas. Son soluciones acuosas concentradas en minerales, cloruros, litio, hay níquel, manganeso. Así que entonces, del salar, de la profundidad del salar, se extrae la salmuera. Exacto, eso se lleva a piletones de evaporación, el agua se evapora, está como 18 meses todo el proceso para evaporarse y ahí queda un lodo concentrado que luego se separa y se purifica y se produce después el carbonato de litio. Ese es el método de extracción más económico. Los que implican la extracción del litio de las rocas son procesos más de minería y son más caros, implican mayor aporte energético. Pero en el de la salmuera, que es el que tenemos más cerca de nosotros, entonces, a ver, dos precisiones más. ¿Cómo se hace para extraer la salmuera del fondo?
Se perfora la corteza y se extrae, se bombea. Sí. El problema que tiene en todo ese proceso después de purificación y separación es que se necesita mucha agua dulce para purificarlo. Más o menos son como 2 millones de litros de agua por tonelada de litio. Y después el lago salado que estaba encima de ese yacimiento de alguna manera se termina secando. Entonces eso genera agotamientos de recursos hídricos en la región, que después termina afectando todo el ecosistema, sobre todo los humedales, y ha generado incluso que poblaciones de indígenas se tengan que desplazar hacia otro territorio por falta del recurso hídrico, lo que afecta también la alimentación y la pastura del ganado. Bueno, entonces ahí están apareciendo aspectos delicados, ¿no? Sí. Porque hay un impacto ambiental. O sea, no solo la extracción misma del litio, no solo que se utiliza un recurso que en definitiva es finito, sino además todo este conjunto de consecuencias con el agua, ¿no? Con el agua y el salar. Entonces no son sistemas pacíficamente aceptados. El otro problema que tiene es que en el proceso de purificación y de separación se utiliza ácido clorhídrico, y a veces el ácido clorhídrico permea las piletas de evaporación y también contamina los acuíferos. Bueno, esto me lleva a pensar en una de las preguntas que dejaba planteadas hace un rato: si para este uso tan candente de los últimos tiempos hay alternativas al litio, pero dejemos eso para dentro de un rato. Lo cierto es que la demanda por el litio creció con fuerza a partir de la agenda contra el calentamiento global para frenar el cambio climático. En la campaña que está en curso, esa que ha adquirido tanto vigor para dejar de lado los combustibles fósiles, se apostó a baterías eléctricas capaces de almacenar energía renovable por largos periodos de tiempo. ¿Por qué allí el litio juega? ¿Por qué es útil el litio para eso? Bien, las baterías de litio lo que tienen son las que son capaces de almacenar mayor cantidad de energía en menos espacio, de alguna manera. Esta capacidad que tiene, facilidad que tiene el litio de perder su electrón está relacionada con parámetros electroquímicos que después definen el comportamiento de la batería. La batería durante su descarga va cambiando el voltaje, el potencial, y varía en un rango de potencial, pero generalmente todas las baterías presentan como una meseta. Entonces, el litio lo que tiene es que esa meseta, está en potenciales más elevados que el resto de las baterías, por ejemplo las alcalinas. Entonces, en la medida que el voltaje o la diferencia de potencial entre los bordes de la pila es mayor, la potencia que puede entregar esa batería va a ser mayor, y eso después repercute también en el tamaño de las baterías requeridas en los vehículos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gran ventaja que tiene el litio es poder almacenar grandes cantidades de energía en forma compacta, y lo que después repercute en la autonomía del vehículo. Bueno, ahí está. Estas baterías de litio son las que se están utilizando cada vez más en autos y vehículos como los ómnibus, ¿no? Exacto. Los ómnibus, los taxis, pero detengámonos, por ejemplo, en los ómnibus, que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia acá, por ejemplo, en el transporte público de Montevideo. ¿Cómo son esas baterías para el transporte eléctrico? ¿De qué manera funcionan? A ver. Bien. Yo les traje un videíto. Lo podemos poner en pantalla en la emisión en nuestra web mientras escuchamos a Verónica. Básicamente, las baterías están constituidas por 4... la batería es una disposición o un arreglo de distintas celdas unidades. Cada celda unidad está constituida por 4 elementos fundamentales: el ánodo, el cátodo, el electrolito y el separador. Ahora bien, después tenemos colectores de corriente. En el caso del ánodo va a ser una lámina de cobre sobre la cual se deposita el grafito, que es el ánodo de la batería, y en el caso del cátodo tenemos una lámina de aluminio donde se deposita el material activo catódico. Hay distintos tipos de materiales activos catódicos, y los distintos dispositivos. Cuando hablamos de baterías litio-ion, hablamos de distintas posibilidades de materiales catódicos, que después podemos ir viendo ventajas y desventajas de cada uno, pero básicamente en todos lo que tratamos de mejorar siempre es la seguridad, la cantidad de energía almacenada, la potencia que estamos dando, la cantidad de vida, la vida útil, los ciclos que
que resiste esa batería, y en el video presentamos distintos tipos de materiales catódicos con distintas aplicaciones. Tenemos el óxido de cobalto y litio, tenemos el óxido níquel, manganeso, cobalto, tenemos, en lo que tú me preguntabas, qué tipo de cátodos utilizan los buses eléctricos, utilizan un fosfato de hierro-litio, que se llama LiFePO, que es ese que está. Los ómnibus de CUTSA tienen este tipo de baterías. La mayoría de los vehículos eléctricos más pequeños tienen cátodos NMC. Ajá. ¿Y por qué entonces, según un tipo de vehículo, se usa una variante? ¿Por qué se usa la otra? Bien, la ventaja de las baterías del LiFePO, el LFP, es la seguridad. Las baterías de níquel, manganeso, cobalto tienen gran cantidad de almacenamiento de energía, pero las del LiFePO son más seguras. Entonces, ¿más seguras en qué sentido? Más seguras en lo que es el problema de como el electrolito se puede descomponer, eso puede generar algunos problemas de decomposición, lo que aumenta la temperatura y puede generar explosiones. Sobre todo particularmente las primeras que nombramos, las óxidos de litio y cobalto. El óxido reacciona con el electrolito, desprende oxígeno, ¿sí? Aumenta mucho la temperatura y eso va generando una serie de cadenas de reacciones exotérmicas que se conocen como fuga térmica, por eso las baterías explotan, sobre todo cuando la estamos sobrecargando. Entonces, la batería del LiFePO, si bien almacena menos cantidad de energía, es más segura en términos de explosión. Ahí está, y entonces esa, la más segura, se utiliza ¿dónde? En los buses eléctricos que adquirió CUTSA recientemente. Esos son LiFePO. ¿Y las otras, entre comillas, menos seguras, entonces? No, pero igual no son las LCO, son las NMC. Las NMC, la ventaja que tienen es que almacenan más cantidad de energía y tienen también tienen buena vida útil. Lo que en la estabilidad térmica son menores, pero son igual apropiadas para el uso de vehículos eléctricos. Sigamos con la descripción entonces del funcionamiento. Bien, como dijimos hoy, el litio tiende a perder ese electrón, formar el catión litio, y ese catión litio, si nosotros logramos encontrar caminos diferentes para el electrón y el catión litio, podemos de alguna manera utilizar esos electrones para generar energía. Entonces, básicamente la batería funciona así. Durante la carga, lo que hago es separar el electrón del catión litio, hacer que el electrón circule por el circuito externo. El catión litio, ¿sí?, se transporta desde el cátodo hacia el ánodo a través del electrolito, pasando por el separador, reacciona con el electrón, y eso es durante la carga. En el sentido que durante la carga tengo un proceso de litiación, ¿sí? El litio se transporta desde el cátodo al ánodo, y una vez que lo conecto a una resistencia para su uso, lo que se da es el transporte al revés. El litio catión se desplaza desde el ánodo hacia el cátodo, y ese electrón circula por el circuito eléctrico y genera electricidad. ¿Cuánto dura el proceso de carga? ¿Qué mejoras ha habido en esta materia? Bien. Un proceso de carga de un vehículo en un domicilio más o menos dura entre 6 u 8 horas, pero han habido grandes desarrollos en términos de cargadores de carga rápida, que pueden tardar 2 horas o incluso 30 minutos. Y también depende en qué rango, si cargo totalmente la batería o no, ¿sí? Pero eso también nos lleva después a que esa forma en que la cargué, tengo que tener en cuenta que después me puede llegar eventualmente a modificar la vida útil de ese vehículo, ¿sí? O sea, los procesos de carga después influyen directamente, según nuestras investigaciones, en la forma de degradación y la velocidad con que la batería se va a ir degradando. Eso me hace acordar a algo que hemos escuchado muchas veces a propósito del sistema de carga de los teléfonos celulares, ¿no? Exacto. Carga rápida, carga lenta. Exacto. Y no es lo mismo cargarlo desde 0 hasta 100 que cargarlo y trabajar en un rango de 20 a 80. Los ciclos de carga y descarga van a repercutir después en la durabilidad del dispositivo. ¿Cuánto han mejorado estas baterías en el tema autonomía?
En la autonomía del vehículo que las utiliza, ¿no? Las iniciales del 2013 tenían autonomías aproximadamente de 130, 140 kilómetros y hoy por hoy estamos hablando de autonomías casi de 450 kilómetros. Y todo, básicamente, sobre todo, trabajando con este tipo del material catódico, ¿no? Modificando el material catódico. Una de las últimas modificaciones que han habido es en estas baterías níquel, manganeso, cobalto, NMC. El variar la composición relativa de esos elementos va variando distintas características. El cobalto mejora la cinética a intensidades altas, el níquel mejora la capacidad y se han fabricado baterías níquel MC enriquecidas en litio y eso mejora mucho la capacidad de almacenamiento y por lo tanto la autonomía. Ahí está. Después pregunta ya más de un oyente, ¿cuál es la vida útil de un vehículo, o mejor dicho, de la batería de un vehículo? A ver. Una cosa interesante es que, bueno, la vida útil de un vehículo más o menos está en el entorno de los 8 o 10 años, que serían 150.000 kilómetros o 3.000 ciclos de carga y descarga. Una cosa interesante es que la batería del vehículo eléctrico se utiliza desde un estado de una capacidad del 100%, pero cuando llega al 70% de capacidad de carga, al 80%, en algunos casos al 70%, esa batería no sirve más para el vehículo eléctrico. Ahí decimos la vida útil para el uso vehicular. Ajá. Pero esa batería aún mantiene la capacidad de almacenar el 70% o el 80% de la energía. Y aparece la pregunta entonces de cuál puede ser el destino de esa batería. Pero volviendo para atrás, ese es el momento, cuando llega el 70-80... Ahí ya son los 8 años en que yo la tengo que retirar del vehículo y, en clave con una economía circular, pensar en un uso de una segunda vida de ese vehículo previo a la disposición final y al reciclaje. Ahora hablaremos de eso. Pero entonces, lo correcto es decir que lo que se agota es la vida útil de la batería. El vehículo... Exacto, lo único que cambia utilizable. Y es la vida útil de la batería para ese uso, para el uso vehicular, pero no es la vida útil de la batería como dispositivo de almacenamiento. Bien, enseguida me interesa que retomemos esto porque estamos con el foco muy puesto en movilidad eléctrica, pero por otro lado, como dijimos y como los oyentes saben, la demanda por el litio creció también a partir de la proliferación de dispositivos electrónicos, ¿no? Celulares, tablets, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué las baterías de litio son útiles en ese tipo de aparatos? El motivo es el mismo. O sea, lo que cambia básicamente es la mayoría de los teléfonos celulares y aplicaciones móviles tienen baterías LCO que tenían la dificultad o la desventaja de la seguridad, porque se podía en momentos de sobrecarga, sobre todo de los celulares, el desprendimiento del oxígeno y la reacción con el electrolito generaba explosiones, porque es lo que se llama fuga térmica, pero básicamente lo que cambia únicamente es el tipo de cátodo para los distintos usos. Ajá. Pero ¿el litio tiene alguna capacidad especial para adaptarse a formatos pequeños? Sí, o sea, por el hecho de que pueda entregar lo que ya hablábamos hoy del voltaje, ¿no? El hecho de que pueda entregar potencias altas y sea capaz de almacenar gran cantidad de energía, también es liviano. Entonces eso lleva a que pueda en espacios pequeños y con dispositivos livianos almacenar una cantidad de energía. El litio. Estamos conociendo a fondo a este personaje tan importante que a cada rato aparece, por ejemplo, en noticias de la política internacional. Por supuesto también en los capítulos de tecnología de los medios de comunicación. El litio. ¿De qué se trata? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo son las baterías de litio? De eso nos está explicando Verónica Díaz, doctora en química. Me gustaría que ahora, enseguida, después de la pausa, profundizáramos en ese aspecto que apareció tocado, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se agota la vida útil de una batería? Por ejemplo, la batería de un ómnibus, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Porque creo que está instalada esa preocupación. Muy bonito esto de la movilidad eléctrica, pero después, ¿qué hacemos con el clavo de las baterías, ¿no? ¿Qué impacto ambiental tiene la muerte de la batería? Tú ya decías, en realidad la muerte
no ocurre en el momento en que deja de ser útil para un ómnibus, ¿no? En todo caso viene después. Bueno, fenómeno. Veamos cuál es la segunda vida de las baterías. Veamos en qué están trabajando ustedes en la Facultad de Ingeniería, qué proyectos de investigación tienen en esta materia. El litio, que se ha transformado en un mineral muy codiciado por estados y empresas. El litio, que juega un lugar muy importante en la fabricación de baterías de miles de dispositivos electrónicos y también vehículos eléctricos, fundamentales a su vez en la transición energética para frenar el calentamiento del planeta. El litio, ¿qué es? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus ángulos más grises? De eso es que estamos conversando esta mañana con Verónica Díaz, doctora en química, con una maestría en ingeniería, docente del Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Tengo cantidad de mensajes de los oyentes. Por ejemplo, dice Helen, soy profesora de física, me interesa el tema para trabajar con los alumnos, quisiera tener acceso a más información. Un gusto, se puede contactar con nosotros y les facilitamos. Que se contacte con la Facultad de Ingeniería. Sí, o yo te dejo después mi correo y se lo pasamos. Perfecto. Después, tengo acá este mensaje de Andrés de Malvin, dice, antes tenía acumuladores grandes y pesados, ahora con los de litio tengo en la tercera parte de volumen y la décima parte de peso más energía. Y eso me permite hacer más gasto de energía por unidad y como plus, muchísimos más ciclos de carga. Es un golazo. Está muy entusiasmado, Andrés. Bien, eso está relacionado con todo lo que veníamos conversando de la capacidad de almacenamiento de energía del litio y básicamente con esa posibilidad de almacenar mayor energía en menor volumen y menor peso. Uh-huh. Después preguntan a propósito del costo, ¿por qué son tan caras las baterías de los vehículos eléctricos? Eso es bien interesante. La batería del vehículo eléctrico puede llegar a implicar más del 50% del vehículo y básicamente... Atenti a ese dato, ¿cómo es? 50% del precio del vehículo. Sí, hasta un 57%, depende del tipo de vehículo y del precio del vehículo. Por eso es bien importante, bueno, en relación a eso, ¿por qué es caro? Porque el litio es escaso, es caro, y también los materiales como el níquel, el cobalto y el manganeso también son componentes caros en las baterías. Sí, sí, remarquemos eso, la batería no es solo litio. Exactamente. Cuando hablamos de los cátodos NMC, estamos hablando de óxidos de níquel, manganeso, cobalto y litio. Está bien, son caras estas baterías, pero tienen ventajas. Sí. Después a la hora de usarlas. Exacto, que es lo que decía el otro oyente, de que tenía una cantidad de energía en menor volumen y menor peso. Pero ¿qué pasa en el consumo de un vehículo eléctrico, por ejemplo? ¿Qué pasa en el costo por kilómetro? Todo eso que después obviamente cuenta. Es bien importante porque la autonomía y todo va a depender si yo tengo bancos de baterías muy pesadas, el vehículo deja de ser eficiente. Es por eso que si nosotros estamos pensando, que es bien interesante, cuando hablamos de movilidad eléctrica, no solo hablamos de vehículos a baterías, también está el vehículo a celda de combustible. Si nosotros tenemos que pensar en el transporte de pasajeros, que requiera mayor autonomía, o en el transporte de carga pesada, los bancos de baterías requeridos, el peso de esos bancos en el vehículo para lograr esas autonomías no lo haría eficiente. Y entonces ahí, ¿qué pasa adelante? ¿Cuál es el combustible? Exactamente, ahí lo que se utiliza es vehículos a celdas de combustible, que es otro tema que sí podemos conversar, que también es un área de trabajo del Grupo Interdisciplinario de Ingeniería Electroquímica al cual pertenecemos. Lo que alimenta la celda de combustible es una batería, funciona como una batería, pero le estoy alimentando continuamente los reactivos, en este caso hidrógeno. Alimento la celda de combustible con hidrógeno y oxígeno y genero la electricidad. El hidrógeno lo que lo tengo es almacenado en tanques dentro del ómnibus, ¿no? Del vehículo. La ventaja que tiene es que la carga es mucho más rápida, no me lleva lo mismo cargar también una batería 6 horas que en 15, 20 minutos cargo el tanque. Así que entonces, de hidrógeno. Para largas distancias, celdas de combustible, la solución es el hidrógeno, no el litio. Pero volviendo a la batería de litio,
La pregunta era a propósito de la comparación con el costo por kilómetro con un vehículo a combustión tradicional, sí. ¿no? Yo traje algunos datos. Depende también del tipo de vehículo que tengamos, ¿no? Pero, por ejemplo, vehículos de autonomías de 300 kilómetros más o menos, también depende en qué momento cargo, si cargo en punta, valle o llano. Punta, valle o llano de la tarifario de UTE, perdón. El costo más o menos está entre 130 y 830 cargarlo totalmente. Y eso me da una autonomía de 300 kilómetros. Otros vehículos más pequeños, que autonomías de 100 kilómetros, puedo cargar el tanque con 30 pesos o eventualmente con 150. Comparado eso a 2.300 más o menos, que lleva un combustible, un vehículo a combustible, ya sea súper o diésel, con una autonomía de 450 kilómetros. Sí, ahí está clara la diferencia, ¿no? Sí. Y después, aparte, otra ventaja que tiene, si bien la inversión inicial de la batería, como dijimos, es muy importante, lo que es el mantenimiento del vehículo eléctrico es mucho menor en lo que implica, como no tiene partes móviles, no tengo que hacer cambio de aceite, eso también implica una ganancia económica de alguna manera. Y por último, si lo miramos desde el punto de vista del impacto ambiental, claro, un motor tradicional utiliza combustibles derivados del petróleo. Acá se está utilizando energía, se está cargando esas baterías con energía eléctrica, que a su vez puede ser, el Uruguay es un caso, puede ser energía limpia, ¿no? Exacto. Energía renovable. Es que en realidad con todo transición, segunda transición o tercera transición energética, con el gran compromiso de descarbonización, indudablemente los dos sectores de la economía que son más difíciles de descarbonizar es el transporte y la industria, ¿no? Entonces, bueno, en lo que respecta a transporte, vamos por ese lado. Porque no se generan gases de efecto invernadero, ¿no? No estoy en la combustión se desprende CO2. En este caso no tengo. En el caso de la celda de combustible solo vapor de agua y en el caso de la batería no tengo emisiones. Bueno, pero ¿qué pasa con lo que hablábamos hace un rato? Porque hay oyentes que dicen, sí, fenómeno, si lo miramos por este lado, es amigable con el medio ambiente, pero resulta que a la hora de la extracción, como se explicaba al comienzo del reportaje, hay una cantidad de impactos ambientales en el lugar, ¿no? Uh-huh. Es más, hasta se produce desplazamiento de comunidades con todas las consecuencias humanas que eso implica. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo es este compromiso entre una cosa y la otra? ¿Cuál es la conclusión? ¿Estamos atrapados? En realidad, deberíamos ponernos en clave con una economía circular. Si de alguna manera nosotros podemos hacer modelos de producción y consumo en donde yo le busco una reutilización a esa batería luego del vehículo eléctrico, logro reutilizarla o reusarla para otros usos y después reciclarla, de alguna manera estoy obteniendo nuevamente esos materiales. Es un tema complicado, muy complicado. Yo creo que no es ni una tecnología sola ni la otra. Creo que acá que también nuestro grupo trabaja en el tema, toda la parte de hidrógeno y el hidrógeno como vector energético, en lo que habíamos hablado hoy del transporte con las celdas de combustible, puede tener un aporte interesante. Lo que usted está señalando es que en el caso del hidrógeno hay menos impacto en el inicio del proceso. En realidad, no están esas consecuencias de las que hablábamos hace un rato. En realidad la idea en los lugares donde se hace la extracción del litio. Exacto. La idea es, a partir de la energía renovable, generar el hidrógeno en un proceso de electrólisis, donde el agua se descompone a partir de agua tratada, el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno, yo recupero almaceno ese hidrógeno y después le doy diferentes usos. Uno de ellos es el transporte, otro puede ser la producción de amoníaco verde, otro la producción de combustibles sintéticos, o sea, otro puede ser la propia captación de CO2. Pero el uso de ese hidrógeno verde para transporte es bien importante para mitigar un poco toda la parte de movilidad eléctrica.
Y la otra pregunta, a propósito de si estamos ante una alternativa o no a los combustibles fósiles, es qué pasa al final del proceso. ¿Qué ocurre cuando la batería se agota? ¿No? Ahí no hay un impacto ambiental. Bien, a mí me gustaría hablar que antes de que la batería se agote, tengo que buscar opciones de segunda vida de esa batería para otros usos. Esas opciones, imagínense que esos packs de baterías todavía son capaces de almacenar el 80 o el 70% de la energía inicial de esa batería. Eso es una cantidad de energía. Y más pensando en la cantidad de vehículos eléctricos que vamos a tener de acá a 10 o 15 años. Recordemos, quedaba dicho más temprano, en un ómnibus, por ejemplo, la batería deja de ser utilizable cuando llega a ese límite, ¿no? A ese límite, 75, 70 en los mejores casos, 80 para ser conservador. En ese momento para el ómnibus ya no sirve. Pero puede ser utilizados en otros usos. Por ejemplo, puede ser utilizado como sistema de almacenamiento o acoplado a esas energías renovables. Las energías renovables, y nuestro país apuesta fuertemente a eso, tienen el problema de que son intermitentes y por tanto el tema de la gestión de esa energía es todo un desafío. Si yo de alguna manera puedo almacenar la energía renovable en los momentos que tengo producción pero no la consumo y después en ese momento cargar la batería y utilizar la batería, ¿sí?, en los momentos en que la necesito pero no tengo disponibilidad de energía renovable, eso sería un buen uso de esos segundos. El ejemplo más elemental, esa batería puesta al pie de un aerogenerador. Exactamente. Ese sería un caso. Otro caso es como sistema de backup de hospitales, escuelas o propiamente casas. A ver cómo es eso. Tengo el banco de baterías, ¿sí?, que lo cargo de la red. Y en los momentos lo cargo en el momento en que la tarifa es más barata, por ejemplo. Por ejemplo. En la noche. Pero eso de alguna manera yo tengo que en los hospitales o en casas de ancianos, donde sea, si requiera, no me pueda quedar en lugar de un generador, utilizo mi banco de baterías en los momentos de apagón, por ejemplo. Ah, bueno, pero ¿y es segura? Una batería sí, que ya no servía para un ómnibus, ¿es segura sí, porque desde el punto de vista de su desempeño, por ejemplo, en un hogar de ancianos? Sí, porque lo voy a tener aplicado durante el periodo solo del apagón y, a ver, eso está relacionado con otro tema, cuando la batería deje de funcionar y yo tenga que de alguna manera definir cuál es su segundo uso, es bien importante conocer la historia de la batería. O sea, yo tengo que conocer cuál es el material catódico, cuál es el material anódico, para poder de alguna manera después rearmar y rearmar el pack. Y para eso es fundamental, y es una de las áreas de investigación, es conocer cuál es el estado de salud de esa batería. De alguna manera, cuando yo imponga ese segundo uso, voy a tener que de alguna manera haber estudiado previamente esa batería y de alguna manera conocer cuál es el estado de salud que me va a avalar ese uso. ¿Sí? O sea, ese es un área de investigación en la que nuestro grupo está trabajando, que es en toda la parte de degradación de las baterías y determinación del estado de salud. ¿Y qué más? ¿Qué otra posibilidad? Otra posibilidad bien interesante, que también tenemos un proyecto que estamos presentando ahora, es trabajar, por ejemplo, en edificios, ¿sí?, con bancos de baterías donde cargo esa batería en los momentos donde la tarifa es barata y la utilizo en los momentos donde tengo tarifa pico. Puede ser eso aplicable, por ejemplo, a espacios comunes, como es el proyecto que estamos presentando, espacios comunes de los edificios, la planta baja, amenities, o las luces de los corredores de los diferentes pisos, y eso afecta directamente los gastos comunes que pagan los propietarios. ¿Afecta positivamente? Positivamente. Repercute. Bueno, entonces ese es un concepto que también conviene que registremos, ¿no? Las baterías, por ejemplo, las de los ómnibus, tienen una segunda vida. Exacto. ¿Y después? Cuando se agota la segunda vida también. Bien, está toda la parte de la disposición final y el reciclaje de esas baterías. En eso, como yo te comentaba, no somos expertos. Creo que nuestro país tiene que trabajar y está trabajando hoy en día en toda la parte de lo que es reglamentación de disposición final, pero creo yo que de alguna manera se debería apuntar, ¿sí?, al reciclaje de esos materiales, ya sea litio, níquel, cobalto y manganeso, para después reutilizarlos en la fabricación de baterías nuevas. Ajá. ¿Eso teóricamente es posible? Sí. Ajá. Sí. Ya hay plantas de reciclado.
Bueno, creo que conocemos un poco mejor a este personaje, al litio, sus propiedades, sus debilidades. También conocemos en particular las baterías y sobre todo las baterías de vehículos eléctricos. Enseguida, en el final de la entrevista con la doctora en química Verónica Díaz, vamos a ver alguna pregunta más que ha llegado de los oyentes y también alguna otra línea de investigación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Llegamos al final de la entrevista esta mañana con Verónica Díaz, doctora en química, docente en el Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que ya mencionó algunos de los proyectos de investigación que tienen. ¿Qué otros? ¿Cuáles falta agregar? Bien, nuestro grupo tiene como tres áreas de investigación bien definidas. Una parte de lo que es ingeniería electroquímica propiamente dicha, que es bien teórica, el diseño de reactores electroquímicos. Después tiene toda la parte del área de producción, almacenamiento y uso de hidrógeno, asociado a toda la parte de producción de hidrógeno verde, con tecnologías PEM. Y después tiene toda la parte de movilidad eléctrica, que como te decía de alguna manera, también está relacionada con la parte del hidrógeno, con el uso en las celdas de combustibles en vehículos. Sí, porque el énfasis estaba puesto en que movilidad eléctrica no es solo baterías de litio, ¿no? Exactamente. Hay que ir a una combinación entre esas baterías, que son las que hoy nos están ocupando, y las otras. Exactamente. Las celdas de combustible, hidrógeno en particular, ¿no? Muy bien. Muy bien, sigamos. Bien. En relación a lo que es movilidad eléctrica, tenemos un área de investigación fuerte, es el testeo de baterías comerciales. A ver, aclaremos eso. Bien. Ya lo charlamos una vez cuando hicimos la mesa verde dedicada a movilidad eléctrica. Ahí estuvo una colega tuya. Exacto, la doctora Erika Telis. Entonces, ¿cómo es esto del testeo? Bien, nosotros presentamos un proyecto a la ANI en innovación, en lo cual se acercó una empresa Willy, que comercializa vehículos eléctricos, bicicletas y motos, en la cual la empresa nos plantea la dificultad que ellos tenían en que tenían diferentes proveedores que les ofrecían diferentes tipos de baterías, pero no tenían elementos para elegir cuál comprar y cuál no, más allá del precio. Una cosa importante es que en nuestro país no existe de alguna manera control de las baterías que entran, o sea, el vendedor te dice esta batería tiene esta capacidad de almacenamiento y tenés que creer. Entonces, bueno, nosotros hicimos este proyecto en la cual le íbamos testeando las baterías y él iba intercambiando, se convirtió en un interlocutor válido con el vendedor y fue realmente interesante y súper positivo la sinergia que generamos en el sentido de que sus primeras baterías que le enviaban, las baterías para las motos eléctricas están constituidas por baterías pequeñas, cilíndricas, 18650, se las testeamos. Inicialmente los ciclos de vida de esas baterías no superaban los 300, 400 ciclos, y en la medida que empezamos a interrelacionar y elaborar informes técnicos, el proveedor le empezó a enviar baterías que en teoría eran iguales, pero tenían 1500 ciclos de vida, ¿sí? Qué detalle, ¿no? Pequeño. Pequeño detalle. Pero esto va en fase con la política y el fuerte compromiso que tiene nuestro grupo en acercarse al sector productivo y de alguna manera colaborar y acercar a la academia a las necesidades de la sociedad. En ese testeo de baterías, ¿ustedes también tienen en cuenta el factor temperatura? Exacto. ¿Cuánto varía el rendimiento de una de estas baterías? ¿Se hace calor, se hace frío? Eso viene en preguntas de oyentes, ¿no? Sí, exacto. Sobre todo la batería de litio es una batería que no funciona bien a temperaturas bajas. Nosotros tenemos hechos una cantidad de trabajos científicos e investigaciones donde estudiamos los procesos de degradación de la batería a distintas temperaturas, distintas velocidades de carga y distintas formas de carga. ¿Esto por qué? Porque la batería, la capacidad de la batería no se mantiene constante, la capacidad de la batería va disminuyendo, se degrada. ¿Qué quiere decir que la batería se degrade? Es eso, que se produce de alguna manera reacciones irreversibles que hacen que la capacidad de almacenamiento de la batería vaya cambiando con el tiempo. Y nosotros estamos enfocados a estudiar esos procesos de degradación, cuáles son las variables que afectan, para después también tener acciones para intentar prolongar la vida de esa batería. Entonces, otro de los proyectos que tenemos
presentados y aún no aprobados a la ANI, es con la empresa Codeleste, que de alguna manera lo que hacemos es buscar indicadores de salud de ese estado, de la batería durante los momentos de carga, que también nos van a permitir después, en el momento de venta del vehículo, poder de alguna manera evaluar cuál es el estado de salud y asignar un precio a esa batería. Lo mismo que para designar una segunda vida, como dijimos hoy. Ese punto es interesante también para remarcar. El costo de un vehículo eléctrico es alto, el precio es alto, pero la batería después se vende, ¿no? Si yo, eso es súper interesante, por eso también la importancia de la segunda vida, porque si yo le puedo, de alguna manera, o sea, lo puedo vender como batería de segunda vida, o puedo en algún momento de la vida del vehículo, no sé, a los 3 o 4 años quiero vender mi vehículo, y esa batería todavía está operativa para ese uso. Entonces, de alguna manera tengo que poder certificar o asegurarle al vendedor que el estado de salud de mi batería es este. Eso es bien interesante también. Entonces voy a otro punto que quedaba pendiente, que es el litio es un recurso no renovable. Se va a agotar en algún momento. ¿Qué alternativa hay? ¿Ya hay desarrollos para sustituir al litio en baterías, en este tipo de usos que estábamos mencionando recién? Últimamente aparecieron baterías de sodio. Básicamente el sodio es un elemento muy parecido al litio, en el sentido de que también tiende a perder ese electrón y formar el catión sodio. La batería funcionaría igual que la del litio, pero en lugar de que es el litio que se transporta de un lugar a otro y se va intercalando, sería el sodio. Hay ya empresas fabricantes de baterías como KTL y BYD que presentaron su idea de lanzar los primeros vehículos con baterías de sodio este año. ¿Esa es una realidad ya? Sí, hay una empresa que yo estaba leyendo que es una alianza entre Jack y Volkswagen, que ya tiene un vehículo a celda de combustible, a batería de sodio en el mercado. La ventaja que tiene es que el sodio es el sexto elemento más abundante en la naturaleza, entonces la disponibilidad del sodio es mucho mayor a la del litio. Desde el punto de vista de la extracción es mucho más amigable con el medio ambiente y eso lo hace mucho más barato. La dificultad que tiene es que no logra almacenar, porque siempre tenemos un pro y un contra. Mágica no está, ¿no? Ahí está. Logra almacenar menos energía que el litio. ¿Y entonces? Entonces lo que está proponiendo KTL es una batería mixta, con litio y con sodio. O sea, una batería que demanda menos litio. Exacto. Consume de igual, las existencias mundiales menos cantidad, litio, porque compensa con la utilización de sodio. Entonces, exacto. Pero no es solo sodio. BYD sí tiene solo sodio y esta empresa Jack y Volkswagen es solo sodio. ¿Y entonces, pero qué va a pasar con esos vehículos o con esas baterías? Y voy a tener que recargarla ¿cómo se llama? Más seguido de alguna manera. O sea, no logro autonomías tan largas. O sea, la capacidad de almacenamiento de energía está directamente relacionada con la autonomía. Cuanto más capacidad de almacenamiento tengo, más autonomía tengo. Si estas baterías pueden almacenar menos energía, tienen menos autonomía, recorren menos kilómetros antes de tener que ser recargadas. Me decía Verónica fuera de micrófono que ahora mencionó el sodio, pero hay más, ¿no? Sí. Hay otras líneas de investigación a nivel mundial en busca de alternativas al litio, ¿no? Sí, incluso dentro del litio hay todos los estudios trabajan sobre el ánodo en vez de utilizar grafito. Hay muchos estudios que utilizan silicio y lo dopan con selenio. Hay estudios que trabajan con distintos tipos de separadores, con distintos tipos de electrolito sólido. Hay una última cosa que trabaja con glass, un electrolito sólido de vidrio. O sea, hay muchos estudios al respecto. Verónica Díaz, doctora en Química con maestría en Ingeniería, docente en el Instituto de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Gracias por acompañarnos esta mañana, por esta pequeña clase que creo que nos ha ayudado a todos a pararnos mejor frente a este gran protagonista de las pujas geopolíticas y económicas, el litio. Volvemos a charlar en cualquier momento, ¿eh? Muchísimas gracias.
Ya seguimos, vamos en busca de la tertulia de hoy.